Es un gozo poder veros de nuevo. De verdad que es un gozo por todo lo que hemos atravesado, por lo que hemos pasado, porque somos sobrevivientes de una pandemia. Parece ser que no, pero somos sobrevivientes. De los 12 millones, las cifras oficiales dicen que 6.7 millones de personas murieron en el mundo, pero los estadistas dicen que tiene que haber sido alrededor de 12 millones de personas que murieron. Una ciudad como Lima fue desaparecida, borrada de sobre la faz de la tierra. Posiblemente no tengamos esa conciencia en este momento, pero en unos años, tal vez tú y yo vayamos a decir, es verdad, nosotros somos sobrevivientes de una pandemia. De hecho, la historia ahora se va a escribir prepandemia y pospandemia. Todo lo que vas a encontrar ahora va a ser prepandemia y pospandemia, y la historia se va a escribir de esa manera, prepandemia y pospandemia. Pero yo quiero recordaros que para nosotros no debe ser así. Para mí siempre será antes de Cristo y después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y no importa qué otra circunstancia venga, siempre será antes de Cristo y después de Cristo, porque ese es el punto neurálgico de la historia de la humanidad. Ese es el eje, el vértice, el ángulo de todo este proceso. Y nosotros debemos seguir pensando en el antes de Cristo y después de Cristo. Y luego que venga lo que tenga que venir, mientras que nosotros estemos anclados en ese ángulo de entender la vida desde el antes de Cristo y el después de Cristo. Y por eso nos hemos dado la tarea en este congreso. ¿Cuántos habéis participado de un congreso misionero? Y los demás estabas en pandemia desde hace 15 años. Espero que no. ¿Cuántos años llevamos en el congreso en San Juan de Miraflores? 11 años. 11 años que hemos venido teniendo estas conferencias, tratando de entender un poco más la perspectiva del corazón de Dios en el proceso de la misión desde la Escritura. Y ¿sabes una cosa? Ahora nos hemos dado la tarea de pensar en este eslogan, en este tema, un corazón misionero como el de Jesús. Y yo quiero decirte esta noche, igual me da si le quitas la palabra misionero. Fíjate lo que te estoy diciendo. Espero que el pastor me perdone porque me dirá, espérele, que le hemos invitado para predicar en un congreso misionero. Igual me da si al eslogan le quitas la palabra misionero. Porque la urgencia que tenemos es de tener un corazón como el de Jesús. Si logramos conectar con el corazón de Jesús, lo demás, me vais a perdonar, en España lo decimos así, es cuento chino. Si logramos conectar con el corazón de Jesús, si realmente lográramos tener un corazón como el de Jesús, lo demás ya es historia. Pero esto es lo que nos está animando en este proceso pospandémico. Volver a Jesús, volver a la figura de Jesús, volver a la persona de Jesús. El sábado en la inauguración estaba compartiendo con mis queridos hermanos que me he metido en una nueva campaña. Y esta campaña se llama Conoce la persona de Jesús, enamórate. Conoce la persona. No los mandamientos, no las enseñanzas, no los principios, no los milagros, no los actos. No, la persona. Conoce la persona de Jesús. Porque si te metieras en un viaje a conocer esa persona, te darías cuenta que lo demás viene por añadidura. Que lo demás está ahí, está pegado, está ligado a esta figura, a esta persona de Jesús. Y esto es lo que queremos hacer, lo que estáis haciendo desde el día jueves, meteros un poco más a entender la perspectiva de la misión desde los ojos de Jesús. Habéis visto un texto en estos días y yo quiero volver a leer solo el primer versículo de Mateo capítulo 9, versículo 35. Vosotros aquí es fácil. Porque aquí le pegan a uno los versículos de la Biblia en las paredes. Esto es trampa. ¿Cuántos tenéis todavía Biblia en papel? ¿Tenéis todavía Biblias en papel? Cuidado,
Os van a meter en un museo muy pronto, todos los que tenéis Biblias en papel. Ahora tenemos la Biblia metidas en los móviles, ¿no? ¿Cuántos tenéis la Biblia en el móvil? Ahí está. La Biblia en el móvil, porque ahora para los jóvenes el móvil es una extensión de la mano, es una mutación que está ahí pegada. Pero creo que deberíamos sacarle más provecho, porque si es una mutación de vuestra mano, tienes ahora más oportunidades de leerla, ¿verdad? Antes cargar con la Biblia para llevarla era más complicado, pero ahora puedes leerla en el autobús, puedes leerla mientras que esperas en un lugar, porque la tienes ahí. Que la tecnología no solo sea una excusa de vivir en un mundo posmoderno, sino que sea una herramienta que realmente nos acerca muchísimo más a Dios. Y si la tienes ahí, úsala. ¿Qué dice Mateo 9:35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los demás versículos, yo sé que de esto habéis estado hablando estos días, hablaréis mañana. Yo me quiero centrar en el versículo 1. Y vosotros diréis, bueno, solo un versículo. Con este solo versículo podríamos hacer una vigilia esta noche. Pero yo sé que no estáis interesados en trasnochar. Podríamos estar aquí no sé cuántas horas en un solo versículo, porque queremos tratar de entender los detalles de la Biblia, porque en esos detalles hay una cantidad de revelación que nosotros necesitamos. Me han pedido que en este año pueda traer un panorama del mundo. Cuando me lo dijeron me quedé pensando, ¿desde qué perspectiva? Porque yo podría traer esta noche un panorama del mundo, y quiero hacerlo, voy a hacerlo. Voy a traer un panorama del mundo desde la perspectiva estadística, desde la perspectiva de lo que puede llegar a estar ocurriendo con algunas cosas en el mundo, lógicamente un resumen. Pero perdonadme, yo toda la vida he sido un poco rebelde. Para mí las estadísticas son tan frías, tan subjetivas, tan relativas, que necesito pegarme a la situación del mundo desde otro ángulo. Quiero esta noche traer esos dos ángulos, colocarlos uno frente al otro, ser capaces de entenderlo desde una perspectiva muchísimo más global. Voy a deciros en unos minutos la perspectiva global del mundo desde la estadística, pero luego quiero entender el mundo desde el corazón de Dios, desde la mirada de Jesús, desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que realmente Él ve? Yo no sé si mis queridos hermanos tienen la presentación del PowerPoint. Ahí está. Si vamos a la siguiente, aquí hay una frase que a mí siempre me ha dejado pensando. Esta frase es del fundador de estas iglesias. ¿Sabías? El fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, Alberto Benjamín Simpson. No el Simpson que vosotros veis los sábados en la tele. No, este es otro. Alberto Benjamín Simpson dijo, el mundo es mi parroquia. No lo vayáis a matar todavía al pobre hombre diciendo parroquia, este era católico. No, este no era católico. Está usando una palabra del griego del Nuevo Testamento, porque así aparece en el original en la Biblia. Paroikia. Parroquia. Pero detrás de la frase, ¿qué nos está diciendo Simpson? Porque él está diciendo, el mundo es mi iglesia. Y nosotros le diríamos, pues no, está usted equivocado. Esta es nuestra iglesia. Y Simpson nos diría, no, el mundo es mi iglesia. ¿Qué realmente era lo que quería comunicar A.B. Simpson cuando él estaba diciendo esta clase de cosas? Déjame mostrarte un resumen de un panorama global y hacerlo lo más rápido que yo pueda. Vamos a la siguiente. Mira, solo para mostraros algunas cosas que están sucediendo, para que hagamos una foto entre todos. Tenemos casi 70 millones de desplazados en este momento en el mundo. Desplazados, gente que ha sido separada, desarraigada o echada de su lugar de origen
para vivir caminando por en medio de las naciones. Tenemos casos aquí de Venezuela en América Latina. Nosotros en Europa tenemos ahora 6.5 millones de ucranianos que están caminando por toda Europa. Tenemos gente que viene de Siria, de Afganistán, de 1000 lugares. Tenemos 70 millones de personas sin casa, sin habitación, sin arraigo, que están en medio de las naciones. Esto crea una ola que convulsiona luego todo el aspecto social, político, económico. Pero esto es solo uno de los elementos de esa gran foto que nos deja ver cómo está el mundo. Siguiente, por favor. Lo que vas a ver aquí es el estado del evangelio en el mundo. Cómo está penetrando o ha penetrado el evangelio, la palabra de Dios en las naciones de la tierra. Todo lo que veis rojo son los lugares donde casi no tenemos ninguna penetración del evangelio. Y los lugares en amarillo es donde comenzamos una penetración del evangelio, pero todavía es muy incipiente, muy baja, muy corta. Así que imagínate cómo está el mapa. Todavía hay una cantidad de naciones, de lugares, de países que están o en rojo o en amarillo. En 1995, la compañía Coca-Cola, conocéis Coca-Cola, ¿verdad? Sí, se nota que bebéis Coca-Cola todos a tope. Coca-Cola se reunió en 1995 y ellos dijeron, vamos a trazarnos una meta. ¿Cuál es esa meta? Y escucha lo que dijeron en 1995. Ellos dijeron, para el año 2025, que es dentro de 3 años, para el año 2025 todo ser humano habrá tenido o tendrá una Coca-Cola en sus manos. Para el año 2025 todo ser humano sabrá qué significa la palabra Coca-Cola. Pero 3.000 millones de personas no tienen ni idea de qué significa la palabra Jesús. Así que a mí personalmente me avergüenza que una compañía de refrescos tenga más visión que nosotros, los hijos de luz, la sal de la tierra, la luz del mundo, la voz de las naciones. Nosotros estamos pensando no sé en qué, pero ellos están diciendo, todo ser humano sabrá qué significa Coca-Cola en el año 2025. Creo que están a punto de lograrlo. ¿Qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando tiene que ver con algunas cosas de estas. La siguiente, he tratado de hacer un resumen muy resumido de un centro de investigaciones a nivel mundial. Es el segundo centro de investigaciones más grande del mundo. Y escúchame, no es evangélico, no es cristiano. Estas estadísticas no las hizo un pastor. Y eso para mí es muy interesante. El Pew Research Center es un centro de investigaciones a nivel mundial. Y mira lo que dicen ellos. Se toman la molestia de investigar cosas como esas, que el número de musulmanes, ellos dicen, va a ser igual al número de cristianos muy pronto. Así que si nosotros creíamos que la iglesia cristiana estaba creciendo, es porque todavía no conoces el Islam. Porque estos van al triple de la velocidad de lo que nosotros estamos caminando en cuanto a nuestra expansión se refiere. Y, pues lógicamente, ya sabéis vosotros qué significa eso. Los ateos, los agnósticos y todos los que están así medio locos como una cabra, siguen ahí. O sea, no se han ido. El rechazo contra un ser superior, el rechazo contra un creador está presente en el mundo, siglo XXI, año 2022. Ahí siguen creciendo en muchos lugares como los Estados Unidos y en Europa, lógicamente. Ahí está todo este negacionismo contra Dios. Eso tiene una figura por detrás que ya os voy a explicar. La población budista sigue creciendo. ¿Conocéis los budistas, no? ¿Buda? Sí, Buda, uno que tiene un dios así gordo que le rascan la barriga para que les llegue dinero. Por la cara creo que algunos le han rascado la barriga a Buda. Pero ahí está la población budista
¿Qué quiero decir con esta clase de cosas? Que las filosofías, las religiones, las locuras siguen creciendo en el mundo. Yo tengo amigos en España que se han pelado la cabeza, se dejan solo una colita aquí y andan todo el día con unos platillitos así, plin, plin, plin. Y digo yo, de verdad, este mundo está como una cabra, o sea, estamos locos. Pero se están metiendo en esas religiones. ¿Te imaginas uno de los que conozco, gerente de una corporación bancaria, metido, pelado la cabeza con una colita, tocando platillos? ¿Qué es lo que está pasando por detrás? ¿Qué sucede para que estas religiones, filosofías sigan creciendo? En Europa, los musulmanes llegarán a ser el 10% de nuestra población. Aquí comienza la foto. ¿Qué significa eso? Eso significa la descristianización de Europa. Eso no solo significa que ellos crecen, sino que el cristianismo decrece. Europa, cuna del protestantismo, 1517, Lutero, la Reforma. De ahí salió todo el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y ahora la cuna está siendo totalmente descristianizada. Y eso sí tiene que ayudarnos a pensar seriamente qué está pasando con la iglesia a nivel mundial. La próxima, por favor. La India se convertirá en uno de los países musulmanes más grandes del mundo. Y estamos hablando que la India tiene 1.200 millones de habitantes. ¿Cuántos Perú caben ahí? Unos cuantos. En los Estados Unidos, los cristianos se reducirán 3/4 partes de la población en el 2010 y a 2 en el 2050. Otra vez. ¿Qué significa eso? Descristianización del mundo. Porque los dos centros de donde provino el evangelio por los últimos 4 o 5 siglos, ahora se están descristianizando. Europa, en la época medieval, 15, 16 y 17, hablo siglos, y luego Estados Unidos, siglo XVIII, XIX y XX. Y ahora ya no los tenemos, ya no son referentes, de ahí ya no va a salir el evangelio, porque ellos están viviendo un proceso de descristianización, y eso va a afectar muy fuerte al mundo. Y 4 de cada 10 cristianos en el mundo va a vivir en África subsahariana. Y la gente también me dice, ¿y eso qué significa? Que nos vamos todos a vivir a África subsahariana. Eso significa la atomización del evangelio. ¿Qué es la atomización? Que el evangelio solo lo vas a encontrar en un lugar aquí, en otro lugar aquí, en otro lugar aquí. Y el resto del mundo posiblemente estará descristianizado si esto sigue en el ritmo en el que está caminando. El panorama del mundo no se ve muy bien, ¿verdad? Tenemos que hacernos muchísimas preguntas. Si nosotros con nuestra fe estamos cumpliendo con ese deseo que Jesús nos transmitió. Lleven el evangelio a todo el mundo. Así que la descristianización nos muestra que nosotros no estamos avanzando con la predicación del evangelio como supuestamente deberíamos hacerlo. Quiero dejarlo por aquí porque aquí podríamos seguir hablando de estadísticas, días completos. Pero ahora quiero irme al segundo ángulo, a ese ángulo que trato de entender, porque las estadísticas me dejan frío, me dejan un poco mal, me hacen sentir avergonzado, que creo que es parte del proceso que Dios tiene que hacer con nosotros. Pero ahora quiero mirarlo desde la Biblia, desde Dios, tratar de entender lo que realmente Él está viendo y qué es lo que realmente me está pidiendo a mí. Y quiero comenzar hablando, y ahí sí, querido hermano, el que tenga la presentación, trata de seguirme y que Dios te bendiga. Quiero mostraros que hay una lista de palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de mundo. Y a mí me chocaron, porque no lo sé, pero cuando a ti te dicen mundo, ¿qué viene a tu mente? Rápido. Tierra,
mundo. Y entonces a mí inmediatamente viene un mapa. A mi cabeza viene un mapa, viene el globo terráqueo, vienen las banderas, las naciones, ciudades, pueblos, mundo. Cuando me hablan de mundo, pues en eso pienso yo. Pero cuando voy a la Escritura y comienzo a encontrar esta lista de palabras, no quiero deciros todas las palabras, habrá una exactamente que aparece, pero tengo muchísimas, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, y me comienzo a preguntar, porque cuando aparece la palabra mundo, en muchos lugares del Antiguo Testamento aparece la palabra aión, y significa siglo. Y yo le digo, Señor, tú no fuiste a la universidad. Si hubieras ido a la universidad conmigo, hubieras aprendido que mundo tiene que ver con mapa. Pues para Dios, no. Pues para Él, mundo no tiene que ver con mapa. Y digo yo, no puede ser que me entere a estas alturas de la vida que mundo no significa mapa. Pues no, para Dios significaba tiempo, edad, siglo. Y ahí comienzo a meterme y decir, ¿qué realmente es lo que está tratando de decirme la Biblia? Porque luego aparece la palabra aeón, aparece la palabra cosmos en el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento tú lees mundo, en muchos aparece la palabra cosmos. ¿Y cosmos qué significa? Espacio, universo, el cosmos. Y yo digo, ¿el mundo no era luego la tierra de los terrícolas? No, también el Marte de los marcianos. Y el Júpiter de los... no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice el de Júpiter? De los jupiteños, sí, seguro. No creo, pero... el cosmos. Y entonces comienzo a tratar de comparar cómo es que Dios ve al mundo, porque no lo está viendo como yo, o yo no lo estoy viendo como Él lo ve, como lo entiende y como me lo plantea en la Escritura. Sobre todo cuando leo en la Biblia que me dice, aquí yo os envío al mundo. Y yo pensé que me estaba enviando a un lugar geográfico. Pero mundo y geografía es una perspectiva demasiado corta en cuanto a los ojos de Dios. Mundo, siglo, tiempo, edad, cosmos, espacio, universo. ¿Qué realmente está tratando de decirnos el Señor? No puedo leer toda la lista porque nos quedaríamos aquí, pero escucha, cuando los estudiosos se metieron a entender la palabra mundo en la Biblia, ellos dicen, mundo es la suma total de todo lo que hay, de todo lo que existe. Mundo es la suma total de todo lo que existe. Mundo es cosmos. Mundo es siglo, lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá. Porque Dios vive fuera del tiempo. Es atemporal. ¡Wow! Yo sé que son cosas, esta noche usted va a tener pesadillas, pero gloria a Dios. O sea, ¿de qué va todo esto? Va de poder entender a la mente de Jesús. Cuando nos está hablando en Mateo 9, va de entender la revelación de la Escritura, no desde mi perspectiva humana, corta, reducida, sino de la de Dios. Y para Dios mundo es todo, es la totalidad de lo que existe, la suma total de todo lo que hay, todo el universo. Pero luego seguían los estudiosos viendo estas diferentes palabras. Y comienza uno a encontrar más y más palabras, el oikómenen de la casa que viene de oikos, y comienza y sigue estudiando palabras hasta que comienza a pensar, ¿qué realmente es esto? ¿A qué se refiere mundo? Mundo, desde el punto de vista de la Biblia, es el continente y el contenido. Vamos a ver, mundo para Dios es el lugar, la gente que habita en ese lugar y cómo habita la gente en ese lugar. Interesante. Escúchalo de nuevo. Mundo para Dios, según la revelación de la Biblia, es el lugar, el planeta. La gente que habita en el planeta también es mundo. Y cómo vive esa gente también es mundo. Y no vaya a perder ninguna de las tres, porque entonces posiblemente no entenderá lo que Jesús está diciendo en Mateo 9, en Mateo 28, en Mateo 24,
No lo podremos entender. Porque nosotros pensamos que la palabra mundo se reducía a un espacio geográfico. Y esto es más que geografía. La geografía está incluida, pero es más que geografía. Este proceso de Dios de decirnos, yo os envío al mundo. ¿Y dónde me estás enviando entonces? Y tengo que pensar, pero la Biblia lo que dice, si me está enviando al mundo, Él me está enviando ¿a dónde? A todo, al cosmos, a la totalidad de todo lo que existe, de las naciones, de la gente que vive en las naciones y de cómo esa gente vive en las naciones. Porque Dios no solo está interesado en que nosotros pensemos en un proceso geográfico. El proceso geográfico está incluido en mundo, pero no es la totalidad del mundo. Volvemos al versículo de Mateo 9:35. Recorría Jesús, y aquí comienzan las cosas de la Biblia. Mi antigua campaña, no a la lectura romántica de la Biblia. Tenemos que leerla y leerla y leerla para poder entenderla. Recorría Jesús todas las ciudades. Esa palabra todas, que tú y yo nos saltamos vez tras vez porque pensamos que es una palabra que debe aparecer ahí. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española dice que es un conector literario y que tenemos que usarlo. Pero en la Biblia no hay conectores literarios. En la Biblia toda palabra tiene un propósito y dentro de ese propósito hay una revelación. Pero nosotros no la saltamos porque estamos acostumbrados a leer la Biblia como cuando leemos Batman, Robin o la Cinderella. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Fíjate, cuando me metí en el texto, dije, aquí hay una mentira. Esto es mentira. Primera mentira que yo encuentro en la Biblia. Decía yo. Dice, Jesús no recorrió todas las ciudades y aldeas. Saqué mi mapa de Palestina, tierra de Israel, Jerusalén, Belén, donde Él nació. Me hice todo el cuadro. Y hay muchísimas más ciudades que no aparecen en los 4 evangelios. Por lo tanto, Jesús no pudo haberlas visitado. ¿Por qué dice la Biblia, recorría Jesús todas? Mira, el escritor hubiese podido escribir sin ningún problema. Escúchalo. Recorría Jesús las ciudades y aldeas predicando el evangelio. ¿Y quién de nosotros se hubiera enterado? Sonaba genial. Recorría Jesús las ciudades y aldeas todas. Porque cada vez que leas la mente de Dios en cuanto a su misión, vas a encontrar esa famosa palabrita. Todo, toda, todas, todos. Un ejercicio rápido. Mateo 28, 18 al 20. Os lo sabéis ya de memoria, ¿no? Pero si os hemos pagado el congreso durante 11 años, ya lo tenéis que saber. Mateo 28, 18. Y Jesús dijo, escucha, no. Versículo 18, esta es la versión apócrifa. Versículo 18, ¿cómo comienza? Y Jesús dijo, y mira el ejercicio, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese todo, todas que nosotros leemos como un conector literario, no es un conector literario. Es una revelación de la mente de Jesús. Porque cuando Jesús nos habla de mundo, nos está hablando de todo lo que existe, el cosmos, la creación, las naciones, la gente que vive en las naciones y cómo vive esa gente en esas naciones. Todo, porque para Dios no hay divisiones, no existen. Nosotros como seres humanos
somos dados siempre a dividir, separar, segmentar, cuadricular, cortar. Es nuestra naturaleza. Nos dividimos hasta por gracia. Pero nos gusta. Todo lo seccionamos. Dios no. Y si queremos entender, tener un corazón misionero como el de Jesús, tenemos que ver la misión como Jesús la ve, o si no, no la vamos a entender nunca. Él no divide las cosas, no las segmenta, no las separa. Somos nosotros los que hemos hecho eso en nuestra vida y ahora queremos hacerlo con la palabra de Dios. Mira las discusiones que han existido en la misión y que no nos han dejado avanzar al ritmo que deberíamos haber avanzado durante tantos y tantos siglos. La pelea de toda la vida. Pastor, ¿dónde debemos hacer la misión? ¿Aquí o allá? ¿Qué es lo primero? Pues el Perú, lo nuestro, la necesidad de aquí y luego el allá. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a ver el aquí y el allá, el cerca y el lejos, el rico y el pobre. Dios no. Dios no lo ve así y no lo verá así. Y aunque la iglesia quiera seguir viéndolo así, Él nos dirá, yo no lo veo así. Yo lo veo todo. Para Dios no existe un pasado y un presente. Por eso, en el Antiguo Testamento, la palabra mundo significa aión, siglo, edad, porque Dios no lo separa. Dios lo mantiene todo pegado. Fíjate el ejercicio esta noche tan lindo que hemos tenido aquí en la iglesia. Hemos escuchado una hermana que está a 11.000 kilómetros de distancia predicando el Evangelio. Y luego hemos tenido a nuestro querido pastor Víctor que nos está contando lo que está ocurriendo aquí en el Perú. Y para nosotros eso debería ser mundo. Oh, pero es que el de aquí está más aquí. Y el de allá pues está más para allá. Y entonces, ¿dónde debemos invertir el dinero? Y ahí comienza toda la discusión de siglos. No, el dinero debemos invertirlo primero aquí porque somos peruanos y porque la necesidad en Perú es muy grande. Sí, gracias por tu opinión, es muy válida, pero no en la Biblia. En la Biblia Dios lo ve como un todo y la misión se hace en todo lugar. Y yo podría mostraros todos los demás versículos y todo está acompañado de la palabra todos, todas, en todo lugar. En todo lugar. ¿Dónde debemos predicar el Evangelio? En el mundo. Y aquí hay otra división interesante para mí. La música y el arte. ¿Cuántos son músicos? Posiblemente me puedan ayudar. O artistas, están estudiando arte en la universidad. Sí. ¿Cuántos son los locos? Porque los que estudian arte están así todos un poco raros. Pero no, fijaros que la música y el arte tienen un concepto de mundo muchísimo mejor que el que tenemos los evangélicos. Ellos se acercan al mundo más como un todo. De hecho, hay canciones que escriben y cuando uno la canta dice, qué interesante, porque la canción dice, mi mundo eres tú. ¿Has escuchado esas canciones? No me digas si se las has cantado como 70 veces a la novia. Me vas a decir que nunca las has escuchado. Seguro que la has cantado. Mi mundo, ¿eso qué es? Y la gente dice, bueno, es que eso es una hipérbole de la realidad. No, eso es una forma de pensar. Mi mundo eres tú. Porque no está hablando de el pedacito, no, está hablando de mi mundo. Y aquí hay una división interesante cuando tenemos que mirar el mundo. La gente cuando hablamos de misión de Dios siempre me dicen mi mundo y el mundo. Y eso también, eso se vale como seres humanos. Te felicito, eso se vale, pero no en la perspectiva de Dios. En la perspectiva de Dios no existe un mundo tuyo y el otro de Dios. En la perspectiva de Dios es que cuando nosotros entramos a formar parte de este conglomerado de discípulos de Jesús, nosotros formamos parte del mundo de Jesús. Y Jesús nos envía al mundo. En la oración de Juan capítulo 17, Jesús orando por sus discípulos que dijo, Padre, no te pido que los saques ¿de dónde? Del mundo. No los saques de ahí. Porque ese mi mundo y el mundo
son otra cosa que ahora vamos a tener que volver a pegar de nuevo. No, para un creyente no debería existir mi mundo y el mundo de Dios. Debería existir el mundo. Y ese mundo es todo. Incluye tu mundo e incluye ese mundo de Dios. Y por eso tengo que decirte, cuando hablamos de la misión de Dios, tenemos que hablar de cómo vamos a hacer para que el mundo, las naciones, los pueblos y la gente conozcan del Salvador. Pero tengo que seguirte haciendo la misma pregunta. Mientras que eso sucede, ¿qué está pasando con tu mundo? Porque es su mundo, también es parte del mundo. ¿Qué está pasando con tu vecino? ¿Qué está pasando con tu compañero de clase en colegio y universidad? ¿Qué está pasando con tu compañero de trabajo? ¿Qué estamos haciendo en el mundo donde Dios nos ha colocado? Porque no creas que por orar por las naciones y por dar ofrendas, nosotros entonces estamos totalmente exentos de responsabilidad de seguir predicando en el mundo donde Dios nos ha colocado. Eso no existe. Yo puedo llegar al cielo y decirle, Señor, sí, mira, yo me comí 76 naciones predicando el Evangelio. ¿Cuántas coronas me vas a dar? Lo que me pasó en pandemia fue horrible. Y lo quiero compartir con vosotros. En pandemia, el primer mes fue súper guay. ¿A que sí? Primer mes de vacaciones y yo dije, wow, esto está buenísimo. No hay que trabajar, no hay que despertarse en la mañana. Yo sé que vosotros dijisteis lo mismo, los estudiantes ni te digo. O sea, todos felices dijeron, esto de verdad. Segundo mes, tercer mes, y yo me estaba subiendo por las paredes de mi casa, desesperado, diciendo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ahora ya no podemos predicar el Evangelio, ahora ya no puedo salir, ahora ya no podemos estar con las iglesias. ¡Qué difícil! Y en medio de esa locura mental, una mañana mi esposa me pide que le ayude a regar las plantas. A mí. Yo regando plantas. Claro, no podía escapar. Porque ¿qué le decía? Antes yo le decía, no, tengo una conferencia, tengo una predicación, No podía decirle nada. Y de verdad que mi esposa, porque lo más difícil en la pandemia fue convivir con la familia. Eso era horrible. O sea, convivir con la familia. Terrible. Porque eso no lo habíamos hecho nunca. Dormíamos todos debajo del mismo techo, eso es otra cosa. Pero convivir con la familia, eso ya comenzó a ser horrible. Pasaron los meses y mi esposa un día me dijo, mira, sal a la calle, yo pago la multa, pero sal de la casa. Y yo entendí que estaba haciendo difícil convivir juntos ahí tantos meses. Pero salgo, no tuve remedio, salgo para ayudarle a regar las plantas. Y cuando salgo a regar las plantas me encuentro con mi vecina, Julia. Y la saludo de lejos. Hola, estábamos a los 3 meses, en España estaban muriendo un promedio de 2.000 a 3.000 personas por día. Era horrible. Y yo estoy regando las plantas y la saludo. Y, Julia, ¿cómo estás? Julia tuvo cáncer hace como unos 6 años y está recuperándose del cáncer. Y ella tenía muchísimo miedo porque decían que los que tenían patologías previas eran los primeros que iban a morir. Encerrada en su casa con miedo, desde lejos me hablaba. Y estuve ahí con Julia 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas conversando con ella. No regué ninguna planta, siendo honesto. 2 horas compartiéndole ánimo, hablándole del Señor, diciéndole, estamos orando por ti, que Dios tenga misericordia, acuérdate de Dios, este es el momento. 2 horas pasé hablando con mi vecina. Pero cuando entré a casa fue cuando sentí la voz de Dios, el latigazo, que me decía, no es solamente cuando vas a las naciones a predicar. En este momento, en este lugar, en este contexto,
Mi mundo para ti es Julia. Y no es la misión que yo quiera desarrollar. Es el mundo de Dios, a la manera de Dios, en el momento de Dios. Así que esa separación entre mi mundo y el otro mundo no existe en la Biblia. Existe un mundo que es el todo, y así es como Dios lo ve, y quiere que nosotros lo veamos de esa manera y lo sigamos viendo como un todo, y sigamos amando al mundo, como ya leía el pastor el versículo de Juan 3:16. Luego sigue en el versículo 35, que es el que estamos estudiando, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando, como si tuviéramos dudas, y sanando toda, ahí está la versión apócrifa, la que está en el cartel, no nos alcanzó más cartel para poner la otra palabra, sanando toda dolencia y toda enfermedad. Otra vez la palabra todos, todo, toda. Pero aquí también viene la otra parte de esta revelación del versículo, porque Jesús ve al mundo como todo, pero luego Él sale y predica y dice, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y yo pensé que estaba hablando de lo mismo, que de nuevo era otra figura literaria que estaba empleando la Biblia, sanando toda enfermedad y toda dolencia. No es lo mismo. Enfermedad, en el griego, hablando de los problemas físicos, enfermedad física. Dolencias, en el original, hablando de las enfermedades del alma, del corazón, las emociones, los sentimientos, la mente, todo el ser humano. Porque así como Jesús ve un mundo y lo ve todo, cuando Él ve una persona, la ve toda, integral, no la separa, no la divide como nosotros estamos acostumbrados. Cuando Jesús lleva el evangelio al mundo, está llevando el evangelio a las personas de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Porque la misión no es solo salvar almas. La misión no es solo que el alma no vaya al infierno. Yo creo que esa es una perspectiva bastante proselitista. ¿Predicamos el evangelio solo para que las almas no vayan al infierno? No. Predicamos el evangelio para que las almas no vayan al infierno, para que las personas sean restauradas, para que sus vidas sean transformadas, para que aprendan a luchar con el dolor, para que tengan esperanza en medio de la desesperanza. Para eso predicamos el evangelio. Y cuando vemos los 4 evangelios, es muchísimo más claro ver a Jesús predicándole a una multitud de 3,000, predicando el evangelio, y luego se sienta con una prostituta y está hablando con ella por 40 minutos. Y luego sale de ahí, siguiente capítulo, y está limpiando un leproso. Y nos está mostrando a todos que la misión tiene que ver con el ser integral, con la persona, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra misión es hacia el ser integral. Nuestra misión tiene que ser enfocada en la persona como ser integral, no solo para que arregle su eternidad, no solo para que no vaya al infierno, sino para que pueda también cambiar el aquí y el ahora, para que pueda cambiar su realidad, para que pueda enfrentar el dolor. Mira, si la pandemia nos ha traído una oportunidad de predicar este evangelio, el evangelio integral, el evangelio que no separa ni divide. Vamos a hacer una campaña evangelística para que la gente se salve. No. Vamos a hacer una campaña evangelística para mostrarle a la gente la integralidad del evangelio, el aquí y el allá, la vida real hoy y la eternidad después. Me gusta muchísimo un versículo en Hechos 17, no tienes que buscarlo, versículo 6, la palabra de Dios dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Trastornan el mundo. Si hay un objetivo que tenía Jesús en la misión, era trastornar el mundo. Cuidado, el mundo. No una parte geográfica, porque no tiene que ver con geografía. Acordaos, ¿mundo con qué tiene que ver? Con todo. El planeta,
la gente que habita en el planeta y la forma en cómo la gente habita en el planeta. Y la forma en este momento es una forma caótica, oscura, de confusión, de dolor, de incertidumbre. La gente se está suicidando. Las tasas de suicidio han subido en todos los países pospandemia. ¿Por qué? Porque la raza humana ha perdido toda esperanza de que esto vaya a mejorar algún día. Y nosotros vamos con el Evangelio a hablarles y decirles, Dios tiene una solución para ti cuando te mueras. Por ahora, aguántate. Ese no es Jesús. El Jesús que yo encuentro en los Evangelios es acercándose a una mujer para decirle, vete y no peques más. Esa frase es impresionante. Eso para mí es Jesús en esencia. Porque eso es lo que Él hace. Trastornar. ¿Y qué es lo que trastorna? El mundo completo. El Evangelio tiene que trastornar el mundo, la vida, la integralidad de nuestra forma de vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de afrontar la realidad, que es algo que el mundo no puede hacer el día de hoy. No saben cómo enfrentar la realidad. Se les ha salido de las manos. No sé si habéis visto un meme, nosotros en España lo veíamos mucho. Sale un meme por todas las redes sociales, un multimillonario ruso, antes de la guerra. Estábamos en plena pandemia y el multimillonario ruso escribe y dice, no sé qué hacer con mi dinero. Yo quería escribirle diciendo, yo sí, por favor, mándame una parte, pero no pude encontrar el correo electrónico. ¿Sabes por qué? Porque la pandemia nos colocó a todos en el mismo plano. No habían ricos ni pobres. No habían sabios ni ignorantes. Era increíble. Por fin me sentí alguien en el mundo, porque todos estábamos en el mismo plano. Y si había alguna enseñanza de Dios en la pandemia, era demostrarle a la raza humana quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, el mundo, ese mundo que sufre, que necesita una respuesta de Jesús para el dolor del hoy, para la confusión, para salir del problema. Es esa misión, eso es tener un corazón misionero como el de Jesús. Es esa misión a la que nos están llamando. A todo y al ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Aquí es donde estas dimensiones se unen. Lo que está pasando en el mundo y cómo Jesús ve el mundo. Porque las estadísticas serían solamente una fría realidad geográfica si nosotros no pudiéramos mirar el mundo como Jesús lo ve. Jesús ve al mundo como un conjunto de elementos dignos de su misericordia. Jesús ve al mundo, aún en medio de su oscuridad, como una tierra digna de ser cultivada. Jesús no lo ve desde una perspectiva parcial, geográfica, reducida y egoísta, porque ahí es donde radica uno de los mayores problemas con la misión de Dios. Choca la gracia divina con el egoísmo humano. ¿Por qué yo tengo que sacrificarme? ¿Por qué tendré que hacer un sacrificio para que la gente en África, en España o en la sierra del Perú pueda conocer de Jesús? ¿Tendré que sacrificar mi tiempo, mi dinero? ¿Tendré que dejar el espacio privilegiado que yo tengo para que otros encuentren salvación? Y ahí es donde estos mundos chocan, el de Jesús y el mío, porque su misión es la misión que no busca dividendos, que no está buscando cifras, que no piensa en crecimiento numérico. Él ve el mundo como un todo y entiende a las personas como un ser integral. Creo que es tiempo que nosotros acompañemos la lectura de Mateo 28, que ya lo repetimos, y de hacer discípulos a todas las naciones.
creo que es momento de acompañar esa lectura con la lectura de Mateo 25. Solo 3 capítulos detrás, Jesús diciendo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me disteis alojamiento. Necesité ropa y me habéis vestido. Estuve enfermo y me atendisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Eso es misión para Jesús. El mundo en un todo, sin divisiones geopolíticas, geográficas, geotécnicas. Es todo. Y además, Él termina diciendo, y si lo hicisteis a alguno de estos pequeñitos, es como si lo hubieseis hecho a mí mismo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender la misión desde el corazón de Jesús, que nos ayude a entender el mundo desde la perspectiva de Jesús, para que tú puedas encontrar ese mundo en las diferentes oportunidades que tenemos en nuestro mundo y en el mundo. Para que no choquemos entre lo que Dios está haciendo en el allá y lo que está haciendo en el aquí. Para que entendamos que debemos poner toda nuestra vida para que el mundo pueda conocer de Jesús. Ora conmigo esta noche. Padre, queremos darte gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Queremos rogar esta noche ante ti para que tú amplíes nuestra perspectiva y para que podamos realmente ver al mundo como tú lo ves, sentir al mundo como tú lo sientes. Señor, nuestra misión no debe ser encaminada ni por estadísticas, ni por sentimientos, ni por emociones. Nuestra misión debe ser encaminada por tu corazón. Ayúdanos a conocer tu corazón. Ayúdanos a pegarnos cada día más a tu corazón, para que realmente podamos hacer tu misión a tu manera y no como nosotros la podemos entender. Gracias por dejarnos participar. Gracias por dejarnos ser parte de la luz del mundo. Gracias por enviarnos al mundo. Gracias por no sacarnos del mundo, pero por guardarnos del mal. Te rogamos que ese mundo pueda verte cuando nos vea a nosotros. Que ese mundo pueda olerte cuando nos huela a nosotros. Que realmente las naciones de esta tierra puedan reconocer que Jesús es el Señor de este mundo. Eso es lo que te rogamos esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios os bendiga.